Bueno, entonces vamos a comenzar con los tips y a medida que vamos viendo los tips, vamos resolviendo preguntas. Y al final, si nos da el tiempo, tenemos una serie de preguntas que también vamos a trabajar cronometradas. Pero son varios tips y me interesa que cada uno de ellos pues quede muy bien consolidado. Si ustedes tienen preguntas, háganlas. Es importante que este espacio sea un espacio de interacción y no donde solamente la profesora esté hablando todo el tiempo, porque eso no tiene ningún sentido. En el compartir, en el participar, pues es donde se enriquece realmente este encuentro. Entonces tenemos un primer tip. Por favor, me confirman si están observando la pantalla. Alguien de manera oral que me indique si se ve la pantalla. Le agradezco a algún estudiante que me indique de manera oral si se ve la pantalla. Sí, señor. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces el primer tip que tenemos es lee primero la Profe, sí, pregunta. sí, la veo, la quise. Primero lee la pregunta, luego el texto, si se ve. Es- Perfecto. Muchísimas gracias. Eso parecería obvio. Lee primero la pregunta y luego el texto. Pero hay ocasiones en que de pronto se nos olvida y arrancamos a leer el texto, luego nos vamos a las preguntas, luego nos tenemos que devolver al texto y pues esto hace que perdamos tiempo. Entonces, la primera gran recomendación es leer primero la pregunta, leer luego el texto. ¿Por qué? Porque es que ahí ya vamos a enfocarnos en lo que sigue en este punto 2, en leer con un propósito. Si ya sabemos que la primera pregunta nos dice que qué se puede inferir, pues vamos a eso, a hacer una inferencia, a hacer una deducción a partir de algunas pistas. Perdón. Antes de leer, pregunta qué tipo de texto es y qué quiere demostrar el autor. Esto enfoca tu atención y evita lecturas superficiales. Entonces tenemos una primera lectura que vamos a hacer que se llama Nostalgia por los cosmopolitas. Y para arrancar, pues viene una primera pregunta. Les voy a pedir que si no saben el significado, lo busquen. ¿Qué es un cosmopolita? O cosmopolitas o cosmopolitano. Y que la persona que lo encuentre o que sepa nos lo diga en voz alta. ¿Listo? ¿Lo buscaron? ¿Qué significa la palabra cosmopolita? Bueno, entonces vamos a ver quién nos puede ayudar. Vamos acá a buscar a un participante que puede ser Alison. ¿Qué significa la palabra cosmopolita? ¿A qué suena? ¿Qué entiendes por esa palabra? Bueno, o alguien que ya la tenga, porque es que al leer esto ya nos vamos haciendo una idea. Bueno, están poco colaboradores, poco participativos, entonces pues yo voy a seguir. Nostalgia por los cosmopolitas. Vamos a hacer la lectura y luego ya nos vamos a enfocar a leer con unos propósitos específicos. Hace unos meses conocí a un hombre tan ágil en los computadores que rara vez dejaba su casa. Era un corrector de estilo independiente y sus trabajos desde hacía más de una década poco o nada le exigían salir de su casa.
Cuando le pregunté qué tipo de libros corregía, me contestó que en muchas ocasiones eran manuales o textos de carácter técnico traducidos al español. No pude evitar entonces preguntarle si tenía clientes de muchas partes del mundo. Él me dijo que la mayoría eran pedidos de Asia, donde por el volumen de producción necesitaban correcciones hechas por hispanohablantes nativos para sus manuales de usuario. Muy animada le pregunté si de vez en cuando no sentía curiosidad por hacer contacto con sus clientes y viajar al otro lado del mundo. Su respuesta fue sorpresiva. Afirmó que no era necesario, pues por YouTube, perdón, se me adelantó un poco. Un momentico voy a dar ingreso a unos participantes. Pues por YouTube, Google Earth, guías de viajeros como Lonely Travel, blogs, los documentales de Netflix, The Guardian, BBC y National Geographic, tenía lo suficiente como para conocer el sudoeste asiático y el mundo en general. Fue uno de esos momentos en que supe, a fuerza de mi sonrojo, que la conversación había terminado. Hemos logrado hacer reinar al provinciano global, en contraposición al cosmopolita, ese caminante abierto a ser moldeado y afectado por la diferencia, aquel sujeto lleno de preguntas y siempre abierto a aprender del otro. El provinciano global es un personaje que aspira a recorrer el mundo en el mismo registro. En vez de buscar acercarse a los demás, este quiere llegar a los mismos hoteles y cafés, ya sea en Cali o en Estambul, sin nunca perder la conexión a Wi-Fi, exigiendo que el mundo siempre responda a sus demandas en la misma clave, en el mismo registro político, cultural o económico. Tomado y adaptado de Enciso a 2017, Nostalgia por los Cosmopolitas, Huellas, revista de la Universidad del Norte. Bueno, entonces viene la primera pregunta y que hace alusión a lo que mencionábamos en estos primeros dos tips, que es leer con un propósito. Antes de leer, preguntarse qué tipo de texto es y qué quiere demostrar el autor. Entonces, los invito a que de verdad participemos, a que no me dejen hablando sola y me cuenten qué tipo de texto es y qué quiere hacer el autor con ese texto. Alguien de manera voluntaria que quiera participar. ¿Qué tipo de texto es el que acabamos de leer? Yo Dale. considero que es un texto argumentativo, ¿no? Pero también creo que, pues no sé si venga al tema, pero creo que también haría parte como de un periódico o algo, porque es como un tema así de alguna parte de un periódico y así. Te suena como algo periodístico, además de argumentativo. ¿Cuáles serían los argumentos que se mencionarían ahí? Que el hombre actual siempre quiere que, o sea, siempre está exigiendo la información ahora y demandando estar siempre conectado y que prefiere estar en su casa que viajar por el mundo, ¿no? Y quiere estar siempre cómodo. Ok, bueno, gracias. ¿Alguien tiene otra respuesta? ¿Otro comentario? Si de pronto no le parece que sea argumentativo, sino más del estilo periodístico que mencionó la compañera, u otro tipo de texto. Bueno, entonces vamos a ver porque más adelante va a aparecer esa pregunta. Siempre leer con un propósito, con una intención, porque si yo sé qué tipo de texto estoy leyendo o para qué lo estoy leyendo, porque ya vi las preguntas, que en este caso no, porque pues la idea es que las vamos resolviendo poco a poco, pero que en la prueba sí es la recomendación leerlas primero.
Entonces voy a avanzar. ¿Alguna pregunta con relación al texto, algo que no hayan entendido? Lo volvemos a leer para las personas que recién llegaron. ¿Están de acuerdo? Profe, yo tengo una pregunta. No sé si usted ya Dale. habrá definido qué es cosmopolita, pero pues no me queda muy claro el término. Ay, me encanta que hagas esa pregunta. Gracias. El texto mismo nos da la respuesta. Voy a bajar un poquito. Espérame, damos aquí admisión. Dice, hemos logrado hacer reinar al provinciano global en contraposición al cosmopolita. Cosmopolita es ese caminante abierto a ser moldeado y afectado por la diferencia, que el sujeto lleno de preguntas y siempre abierto a aprender del otro. El provinciano global es un personaje que aspira a recorrer el mundo en el mismo registro. En vez de buscar acercarse a los demás, este quiere llegar a los mismos hoteles y cafés, ya sea en Cali o Estambul. Si ese es el provinciano global, ¿qué querrá el cosmopolita? Que está abierto a aprender. ¿Qué querrá el cosmopolita? Quedarse sentado en un escritorio conectado y conociendo el mundo a través de Internet. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen ustedes? Busquen la definición de cosmopolita y ahí van a entender un poco mejor esa comparación que están haciendo entre el provinciano global y el cosmopolita. ¿Quién nos quiere compartir lo que encontró de la definición de cosmopolita? Profe, buenas noches. Buenas Eh, noches. Investigué y me salió que es una persona que se familiariza con la cultura de distintos países y sus costumbres. Muy bien, que se familiariza con la cultura de distintos países y que busca conocerlos. Y si de pronto no es viajando, porque no siempre se puede, sí leer, pero leer no necesariamente a través de internet, sino leer libros, conocer culturas, hablar con personas. Esa es una persona cosmopolita. Y ese concepto va a ser clave a la hora de entender el texto y de responder algunas preguntas. Muchas gracias a las personas que están participando. Bueno. ¿Alguna otra pregunta antes de avanzar? Bueno, entonces vamos a leer la pregunta que se nos hace y como estamos leyendo con un propósito, pues vamos a responderla. Dice, de acuerdo con la intención comunicativa y la organización de las ideas. Entonces estamos aquí hablando de dos cosas en esta pregunta. Intención comunicativa, es decir, el propósito del texto, es decir, la intención del autor, es decir, lo que él nos quiere comunicar. Pero por otro lado, la manera como están organizadas las ideas, o sea, la estructura del texto. Entonces, aquí me están pidiendo que mire el texto con esa doble mirada. Por un lado es la mirada de cuál es la intención del autor y por el otro lado es la mirada de cómo están organizadas las ideas. El texto Nostalgia por los cosmopolitas se clasifica principalmente como A, un texto expositivo porque presenta información sobre los cambios culturales provocados por la globalización y explica sus principales características. B, un texto argumentativo porque a partir de una experiencia particular, la autora construye una postura crítica sobre una forma contemporánea de relacionarse con el mundo. C, una crónica porque relata un encuentro cotidiano y reconstruye en orden temporal una conversación ocurrida meses atrás.
O D, un texto descriptivo porque caracteriza al provinciano global y enumera rasgos que permiten reconocerlo en distintos contextos. Entonces, los invito a resolver esa primera pregunta. ¿Quién quiere compartirnos la respuesta? Fíjense que no necesitamos sabernos de memoria qué es un texto expositivo, qué es un texto argumentativo, una crónica, porque aquí la misma respuesta dice qué es cada uno y nos mostraría el posible argumento para que fuera ese tipo de texto. Entonces, los escucho. ¿Cuál sería la respuesta? O volvemos a presentar el texto porque hay personas que recién están llegando. ¿Listo? Entonces nos vamos a enfocar en la intención comunicativa y en la estructura del texto. Me voy a devolver al mismo para que los que no lo han leído lo puedan leer. Se los voy a proyectar y van a ir leyendo ustedes de manera personal. Nostalgia por los cosmopolitas y arranco la proyección. Bueno, entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Alejandro, no, sí, Alejandro Ah, Quintero. Ah, dale. ¿Quién responde? ¿Cómo te llamas? profesor Isabela, anteriormente había dicho que era argumentativo y pues sigo creyendo que el texto es argumentativo. Ok. ¿Por qué no sería expositivo? ¿Cuál sería la falla en la opción A? Profe, Ahí ay, eh, perdón. perdón, pues yo descartaría la C porque pues no está hablando como un relato en orden cronológico y Ok, pues eso ahora la crónica. Y muy un texto bien. descriptivo tampoco sería porque no está como enfocando en un solo tema, como lo es también lo que se basa en el expositivo. Entonces sería la B también. También estás de acuerdo con la B. Ok. ¿Y por qué descartarían el texto expositivo? Profe, yo descartaría la del texto expositivo porque el texto expositivo se basa más en datos científicos y pues este texto no lo presenta como tal. También el texto expositivo expone hechos como lo dice su nombre. Ajá, sí, sus objetivos otro, ¿no? Es explicar. Efectivamente, en la respuesta B, y pues ahí está claramente en el análisis eso que ustedes acaban de mencionar, ¿no? La A, el expositivo sí menciona globalización y desarrolla una idea cultural, pero su propósito no es informar objetivamente, lo que tú decías, con hechos, con datos, ¿no? La B, pues ya vimos que sí es la correcta. La C podría generar confusión porque después sí hay una escena que se narra, pero
no, esa anécdota funciona solamente como un ejemplo, no es lo principal del texto. Y la de el descriptivo, pues también llama la atención y pudiera llegar en algún momento a considerarse, porque sí describe rasgos de ese personaje, pero pues ese no es el centro del texto, ¿no? Bueno, nos vamos a otro tip. Bueno, entonces recordemos leer las preguntas primero, leer con propósito, son dos de los tips que llevamos. Nos vamos al tercer tip, que es identifica la idea central. No te pierdas en detalles. La mayoría de las preguntas se basan en la idea principal, no en datos secundarios. Esto no quiere decir que los descuidemos, ¿no? También es importante tenerlos presentes, pero lo clave es identificar la idea central. Entonces, antes de avanzar a la pregunta, quisiera escuchar de parte de ustedes cuál sería la idea central del texto. ¿Cuál sería esa tesis alrededor de la cual gira el texto? Yo creo que es que en el mundo actual ya no hay como tantos cosmopolitas que quieren conocer el mundo por su cuenta, de una manera, pues, em, empírica, de conocer, de experimentar, y que no quieren nada cómodo, sino que realmente conocer las culturas. Y pues también alude el título a la tesis y a lo que añade ya a lo último. Por eso creo que es. Bueno, ok. ¿Y qué sería ese significado de ese título? Nostalgia por los cosmopolitas. ¿A qué alude esa nostalgia? A que cada vez hay Es menos, ¿no? cada vez hay menos y se les extraña, ¿cierto? Como que existe como esa tristeza, como ese vacío, porque ya no existe ese deseo de salir, de explorar, de conocer por cuenta propia o a través de la lectura de libros o a través de la visita de museos, sino que ya nos limitamos es a lo que nos presentan los medios como por ejemplo el Internet, ¿no? Bueno, vamos a ver eso que acabamos de decir, cómo nos puede ayudar para resolver la siguiente pregunta. Dice la pregunta, la idea central del texto se orienta a mostrar que A, las herramientas digitales han reemplazado los viajes y han hecho innecesario el contacto directo entre culturas. B, el acceso global a información y contenidos culturales no garantiza una relación auténtica con la diferencia ni una verdadera apertura hacia otras formas de vivir. C, el trabajo independiente apoyado en medios digitales ha modificado las dinámicas laborales y ampliado el intercambio económico entre continentes. D, la globalización ha permitido que personas de distintas ciudades compartan gustos, espacios y costumbres sin importar su origen. Entonces los escucho mientras doy entrada aquí a otras personas. Creo que para mí es la C, ¿Por qué la C? más que todo por descarte, porque la A dice que básicamente habla sobre que ha hecho innecesario el contacto directo entre culturas y pues no dice que sea innecesario. En cambio, la C Ok, pues explica que es más apoyado, dice, ha modificado, como que no es tan radical, que es más a lo que va el texto, que ha modificado las dinámicas laborales y ha ampliado el intercambio económico entre continentes. bueno, gracias. Vamos a ver quién más se le mide. Yo creo que la, Tú en cambio crees que es la A. ¿Por qué? porque pues teniendo en cuenta la idea principal, creo yo que es la que más relación tiene, porque eh, la C habla sobre un tema más económico, ¿no? Como que apunta más como a ese lado, más económico, más político. Y la Ujú. D, eh,
no, en ningún momento habla acerca del intercambio de gustos, espacios y costumbres. O sea, en ningún momento yo entendí que hablaran de eso. Sí, que hablaran de que, por ejemplo, alguien se comunicó con otra persona utilizando los medios digitales, no. Ujú. Eh, ¿Y la B? y la B, el acceso global a la información y contenidos culturales, no. Pues la B también podría ser, aunque yo diría que muy más por la A, porque la B no, creo que la idea principal no apunta tanto a eso, o sea, no da argumentos, ¿no? Para decir que el acceso global a la información no garantiza la relación auténtica. O sea, como que no da argumentos para apoyar eso. Solamente plantea Ok. que las herramientas digitales han hecho que ya no haya tantos cosmopolitas. Bueno, vamos a ver qué tenemos por acá. No, señores, la respuesta correcta era la B. Vamos a mirar por qué. Vamos a analizar muy bien. ¿Qué pasaba con la A? La A llama la atención porque en el primer párrafo se hace alusión a varias herramientas digitales como YouTube, como Google Earth, pero, y la idea de que no era necesario viajar, pero esa es la postura del personaje al que la autora de esto entrevistó, no la tesis del autor. Es decir, dentro de ese texto, ella hace una pequeña entrevista a alguien. Ese alguien es el que opina con relación a lo que dice la opción A, pero no es lo que la autora está planteando, porque ella después cuestiona eso y ella dice que es importante ver cómo a la par del cosmopolita ha aparecido ese que se queda quieto en su puesto, ese provinciano global, que aunque esté en su provincia, que aunque esté en su silla, que aunque esté en su puesto, pues está saliendo de ese entorno y está conociendo el mundo de otras maneras. Entonces, ahí es donde se puede presentar la confusión que algunos de ustedes tuvieron ahorita. En la C retoma datos reales del texto, el tema del trabajo independiente, los clientes que tienen otro lugar, pero se queda como en esa información puntual, específica, lo que comentó alguno de ustedes con relación a los temas económicos. La D parecería correcta y también generó confusión en algunos porque el texto habla de globalización y de hoteles, bueno, y el autor lo plantea como crítica, no como la celebración a que ahora se viva de esa manera. Y la B sí recoge el contraste central entre el cosmopolita y el provinciano global, que es lo que la autora está tratando de mostrar al decir que aparece como ese nuevo concepto. Entonces, ojo, porque ahí a veces nos podemos enredar porque las opciones que nos presentan son bastante parecidas y fíjense que en este caso nos mostraba dentro de un texto, oh, espérame, ¿qué significa the participant with authority companion dynamic? Bueno, vamos a negarlo acá. Nos presentaba dentro de un texto una entrevista y ahí fue donde se generó pues como esa duda. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. El otro tip que les tengo es reconoce la intención comunicativa. Pregúntate si el autor informa, persuade, critica o explica. Esto es fundamental para entender la intención del texto. Y muchas veces esa es la pregunta clave. ¿Cuál es la intención del texto? Entonces vamos a ver la pregunta. Y me encanta que estén participando y que estén haciendo los análisis y les agradezco muchísimo porque la clase para una sola persona aquí hablando es bastante compleja. La intención comunicativa predominante del texto es A. Explicar cómo las herramientas digitales han transformado las formas de conocer otras culturas y relacionarse con personas de distintos lugares del mundo. B. Cuestionar una idea contemporánea de apertura al mundo que, aunque parece global, puede limitar el encuentro real con la diferencia cultural. C. Persuadir al lector de abandonar el uso de medios digitales para recuperar formas tradicionales de viaje y aprendizaje cultural.
D, informar sobre las ventajas y desventajas de la globalización a partir de experiencias cotidianas de trabajadores independientes. Entonces, explicar, cuestionar, persuadir, informar. Los escucho. Profe, buenas noches. Yo creo Buenas que está noches. cuestionando, ¿Está qué? porque está cuestionando, ¿Por qué? porque ahí en la B vemos algo muy clave y es la palabra con la idea contemporánea, palabra parecida que tocan ahí en el texto cuando hablan del hombre, ¿cómo es que dijo? Cosmopolita. No, hay algo diferente al hombre cosmopolita, que es el hombre que El decide quedarse en la casa. provinciano global. Provinciano Así global. es, global, o sea, lo podemos asociar con la apertura al mundo, o sea, de que quiere todo tal cual, ¿no? O sea, ver las cosas mediante la apertura digital del mundo, o sea, mediante lo que todo dijo de, ay, perdón, de canales de Tranquila. televisión, de por internet, y entonces está cuestionando porque nunca nos deja una afirmación al final, sino que argumenta y cuestiona esas dos posiciones del Ok. provinciano y el cosmopolita. Y también porque dice, aunque parece global, de que aunque el hombre cuando le preguntaron dijo que no tenía la necesidad, porque pareciera que puede conocer el mundo a través del Internet, eso limita el encuentro real con la diferencia cultural. O sea, es muy diferente a ser cosmopolita porque la diferencia cultural se encuentra cuando uno va directamente hacia las culturas o cuando realmente se abre a conocer el mundo más allá. Entonces creo que la que más va por coherencia es la B, porque no nos está persuadiendo, siempre es cuestionar tus ideas. Ok. Muy bien. ¿Alguien más tiene de pronto otra respuesta o están de acuerdo con Isabela? Estoy de acuerdo, profe, estoy de acuerdo con la B. De Bueno, acuerdo, entonces profe. vamos a ver. Efectivamente es la B y pues es lo que ella mencionaba, es ese provinciano global que aunque cree tener ese conocimiento porque tiene acceso a todas esas herramientas, pues realmente no se abre a esas diferencias culturales, no tiene la posibilidad real de salir, de tocar, de palpar, de ver otras culturas. Bueno, muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Ese era el tip 4 y hablaba sobre la intención comunicativa, que siempre es importante tenerla presente. Vamos con el siguiente tip. Y es el tip de analiza el uso del lenguaje. Presta atención a los elementos que ayudan a comprender la estructura del argumento. Es decir, todas las palabras tienen alguna función. Y eso es clave a la hora de leer el texto y comprender, porque pueden aparecer adverbios que muestren la manera cómo, cuándo, dónde o el por qué algo se produce. Pueden aparecer otro tipo de palabras que de acuerdo a donde estén ubicadas, pues van a tener una funcionalidad. Entonces, vamos a leer la pregunta. En el texto, la autora inicia relatando su conversación con un corrector de estilo y luego introduce la expresión provinciano global. El uso de esa estructura le permite principalmente a presentar un caso particular que funciona como punto de partida para construir una crítica sobre ciertas formas contemporáneas de relacionarse con el mundo. B, demostrar que la experiencia personal constituye la evidencia más objetiva para explicar los fenómenos los efectos de la globalización. C, organizar cronológicamente una experiencia cotidiana para reconstruir con precisión el diálogo sostenido con el personaje. D, contrastar dos maneras equivalentes de entender el cosmopolitismo en la actualidad. ¿Para qué es que se introduce esa expresión de provinciano global? ¿Qué permite introducir esa expresión? Entonces, léanla y ya les doy la palabra.
Jerónimo. Ah, bueno, Samuel alzó la mano, entonces vamos a escuchar a Samuel David. Profe, yo creo que es más que todo la respuesta A, porque, por ejemplo, eh, es la A porque, digamos, empieza con el uso y, Sí, se te cerró el micrófono tal vez. Tú perdón, dices que profe, es la A. sí, señora, Ok, porque abarca dale. con la charla del, del estilo utilizando el conector, ¿me entiende? Ok. ¿Alguien tiene otra respuesta o están de acuerdo con Samuel? Profe, yo considero que no puede ser la A porque dice que es un punto de partida para construir una crítica sobre ciertas formas contemporáneas. Y en realidad la crítica no hace hacia las formas contemporáneas, sino hacia las formas actuales de relacionarse con el mundo. Y ¿Y yo cuál consideraría sería que la Pero, B? profe, contemporáneo no significa actual. Pues yo iba a hacerle la misma pregunta. ¿Cuál sería la diferencia entre actual y contemporáneo? ¿Qué creen ustedes? ¿Algo actual no es algo contemporáneo? Sí, Profe, Bueno, vamos tipo, a ver. algo contemporáneo, no, pero algo contemporáneo puede ser actual, pero no todo lo actual puede ser contemporáneo, algo así. ¿Por qué? Porque contemporáneo significa algo que sí pasa en básicamente en los últimos tiempos, pero no necesariamente tiene que ser actual. Contemporáneo puede ser algo que haya pasado hace 20 años también. Ok. ¿Que esté en vigencia? Sí, así, que esté en vigencia. profe, Bueno, pues vamos a ver. sería como algo que todavía sigue pasando, pero que también se inventó, que pasaba hace mucho tiempo. Una forma antigua que, pero que todavía prevalece. Bueno, si nosotros hablamos del mundo contemporáneo, ¿qué lo caracteriza? ¿Qué caracteriza este mundo contemporáneo? La tecnología, por ejemplo. Por ejemplo, la tecnología y algo muy actual de la tecnología que pudiera ser. la inteligencia Inteligencia artificial. artificial, por La ejemplo. globalización. Por ejemplo, la inteligencia artificial me gusta porque es más reciente, ¿cierto? De tecnología venimos hablando hace tiempo, ha estado ahí vigente, permanente, pero hay algo que se va actualizando, que se va renovando. Es como para entender un poco la diferencia entre actual y contemporáneo. Bueno, vamos a ver si la respuesta era la que nos indicaron la A o era otra y de pronto esa era una confusión. Efectivamente, era la A. Es correcta porque la anécdota inicial no aparece solo para contar algo vivido, sino que sirve como ejemplo concreto a partir de lo cual ella va a empezar a desarrollar el concepto del provinciano global. Bueno, muy bien. Y me pareció interesante esa discusión entre contemporáneo y actual. Vamos con otro tip. No respuestas desde el conocimiento previo. Nosotros tendemos a responder a partir de lo que nosotros conocemos o sabemos, pero en la prueba como tal, todas las respuestas deben basarse únicamente en lo que se presenta en el texto. Es a partir del texto que respondemos, no a partir de lo que yo sé previamente o de lo que yo supongo o de lo que yo asumo. Esto es absolutamente clave. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. Según la información presentada en el texto, puede afirmarse que el provinciano global se caracteriza por, y se las voy a dejar para que las lean, no las voy a leer.
Bueno, ¿quién quiere responder esta? Según la información presentada en el texto, puede afirmarse que el provinciano global se caracteriza por, si nosotros nos atenemos a lo que nosotros sabemos de la palabra provinciano, ¿qué es un provinciano? Alguien de una provincia, de un pueblo, por ejemplo, la Viene de provincia. una provincia, viene de un pueblo, pero está al lado de la palabra global. Entonces, fíjese que hay dos palabras ahí que tienen sentidos opuestos, ¿cierto? Un provinciano es de un pueblo. Uno no se imagina un provinciano con un pensamiento global. ¿Cuál sería entonces la respuesta de acuerdo con lo que nos dice el texto? El provinciano global se caracteriza Profe, la B, porque ¿por puedo qué rechazar, razón? porque la A no es, o sea, el provinciano global, como nos dice, no intenta viajar y no intenta hacer conversaciones diferentes. Ok, Siempre nos dice ir a los mismos lugares, no a lugares distintos. La C no rechaza los medios digitales porque ahí nos dice, utiliza National Geographic, cree que salir de su casa ajá. es conocer el mundo. Y tampoco la D porque, o sea, obviamente nunca nos, pues no está como, esa pregunta es muy literal y nunca nos están diciendo de que quiere establecer vínculos constantes de la política y pues la política casi no se Sino toca con ahí. personas. Ajá, Entonces, muy es la bien, B. excelente, muy buen análisis. Te felicito. Bueno, vamos ahora con otro tip. Ubica cada fragmento según su función. Cuando lees una parte del texto, pregúntate, ¿para qué puso esto el autor aquí? ¿Será esto es para dar apertura? ¿Esto es para explicar una causa? ¿Esto es para explicar una consecuencia? ¿Esto es para mostrar una conclusión? ¿Cuál es la función de ese párrafo específico en ese lugar específico? Eso nos va a ayudar a darle una mejor interpretación a ese texto. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. Considere el siguiente fragmento. Ese es un fragmento que no está dentro del texto y que nosotros vamos a tener que mirar en dónde lo vamos a ubicar. El fragmento dice, un momento, por favor. Dice, comienzo a sentir nostalgia por las charlas con los mayores que, aunque nunca tuvieron la oportunidad de viajar tanto como nosotros, sí tenían la admirable capacidad de preguntarse por el afuera. Este fragmento se podría ubicar perfectamente en el texto como parte del inicio del primer párrafo, ya que sirve de introducción a la anécdota sobre el corrector de estilo. B, final del segundo párrafo, puesto que hace explícita la generación anterior y su interés por la diferencia cultural. C, inicio del segundo párrafo, porque presenta una evidencia personal que apoya la tesis del provinciano. D, final del primer párrafo, pues sería una manera de ampliarlo y hacer más evidente cuál será el tema del ensayo. ¿Qué dicen ustedes? A ver cuántas manos piden participar. ¿Dónde pudiéramos ubicar ese párrafo, Samuel? Profe, yo creo que es la D porque en el fragmento habla de sentir nostalgia por las charlas de los mayores y contrasta su curiosidad con el desinterés actual. Bueno, gracias.
¿Quién tiene otra o si está de acuerdo con Samuel? ¿Será que el final del primer párrafo es el mejor lugar? Bueno, entonces vamos a ver. La respuesta correcta era la B, al final del segundo párrafo. ¿Por qué razón? En el segundo párrafo desarrolla el contraste entre el cosmopolita, que está abierto a aprender, y el provinciano, que está conectado, pero que está cerrado a la diferencia. Entonces, ahí cuando ya ha presentado los dos, cuando ya ha dicho quién es el cosmopolita y cuando ya ha dicho quién es el provinciano, ahí es donde vale la pena empezar a hacer esa evocación o a manifestar esa nostalgia por esas personas del pasado que leían mucho y que no todas tenían la oportunidad de viajar, pero que estaban abiertas a conocer a través de la visita a museos, a través de la lectura de revistas, de las lecturas de periódicos, de las charlas con otros, estaban abiertos a conocer el mundo, a conocer las diferencias. Ese es el mejor lugar. Bueno, esperemos que la hayan marcado bien. Nos vamos con el tip 8. Sigue las pistas del tono y de las emociones del narrador. El tono en el texto es clave. A través del lenguaje yo voy a saber si hay expresión de emociones, si hay, por ejemplo, en este caso, el mismo título evoca tristeza, evoca nostalgia. Eh, Hay palabras que nos van a indicar qué está sintiendo la persona que escribe o si ese sentimiento va cambiando a lo largo del texto. Entonces, es importante fijarse bastante en esas pistas del tono para poder entender cómo se siente quien nos está escribiendo, narrando, hablando. Teniendo en cuenta el final del primer párrafo, se puede suponer que el buen ánimo de la narradora, porque ella empieza contando muy bien su anécdota, durante la conversación con el corrector de estilo, A desaparece abruptamente porque ella reconoce en él una manera de vivir y experimentar el mundo muy diferente a la propia. B se esfuma porque ella queda abrumada y se sonroja ante la cantidad de canales y medios digitales que el corrector conoce. C permanece, aunque la conversación haya terminado, pues no le deja de parecer fascinante la posibilidad de viajar al otro lado del mundo. D se transforma en sorpresa al constatar que no es necesario viajar largas distancias. Ay, ahí yo les estaba mostrando la respuesta, no puede ser. Bueno, ahí ya les mostré la respuesta. Sin embargo, los quiero escuchar. ¿Qué opinan ustedes? Ese análisis es claro. Sí. Es porque dice que es muy diferente a la propia. ¿Cómo piensa ella? ¿Qué es lo que ella piensa para decir esto? Ella utiliza Yo una creo, palabra en el texto para mostrar como ese choque que le genera. ¿La recuerdan? Ella dice, cuando él le responde eso, ella dice que para su sonrojo siente que esa conversación ha terminado ahí. ¿En qué momento se sonroja uno? ¿Qué hace que una persona se sonroje? Cuando le da pena. Cuando le da pena. ¿Cuándo más? ¿Por qué más nos sonrojamos? ¿Solamente por pena?
También por ponerse nervioso. Por ponerse nervioso, ¿cierto? Bueno, hay varias razones. Bueno, ahí yo les mostré la respuesta, entonces ni modo. Vamos con el siguiente tip. Relaciona el título con la tesis del texto. ¿Cuál es el título del texto? ¿Lo recuerdan? Ahí se los estoy mostrando. Espérenme acá. ¿Ustedes ven ahí en la pantalla algo negro que impide ver? No, señora. No, señora. ¿No? Ah, bueno, perfecto. Entonces la pregunta, como, ya. Relaciona el título con la tesis. Bueno, los voy a dejar ahí para que vean la pregunta y las opciones de respuesta. ¿Quién me quiere colaborar leyendo esta? Riago. Al leer las preguntas. Sí, lee la pregunta y lee las opciones y tú qué marcarías. ¿De qué manera el título Nostalgia por los cosmopolitas refleja las ideas centrales de este ensayo? A. El título explica el deseo de viajar a diferentes países, conocer culturas diversas y considerar cualquier parte del mundo como la propia patria. B. El título hace referencia al anhelo por interesarnos en conocer al otro de manera auténtica, abierta a la diferencia, no mediada por la tecnología. C. Nostalgia por los cosmopolitas se entiende como el deseo de volver a una generación extinta que acumulaba viajes y experiencias por el planeta. O D. Nostalgia por los cosmopolitas refleja el deseo del ensayista por vivir fiel a los principios del cosmopolitismo, viajes, culturas y ausencia de raíces. Bueno, ¿qué piensas? Yo creería que es la C, ¿Por qué? porque la nostalgia es un sentimiento que también es eh, ¿cómo se dice? Es un sentimiento que uno lo siente cuando, muchas veces cuando uno extraña algo, ¿sí? Cuando lo quiere de vuelta o cuando siente que Ok. eso fue lejano, ¿sí? Que quisiera volver a sentirlo. Y ella dice que, no, bueno, no recuerdo dónde, pero da a entender, ¿no? Que era una época donde había más cosmopolitas, ¿sí? No había tantos provincianos globales, creo que era. Ok, vamos a ver qué dice Samuel. ¿Está de acuerdo? Profe, yo creo que es la B, porque coincide con la postura del ensayo al rescatar una conexión humana no medida por la tecnología ni por las pantallas. Bueno, ok, gracias a ti. Tenemos dos opciones, la B, la C. ¿Alguien más que quiera participar? Bueno, entonces vamos a ver, la respuesta correcta era la B. ¿Por qué? Porque la C nos pudiera confundir. Parece válida porque el texto menciona generaciones anteriores, eso es cierto, pero la nostalgia no es por quienes viajaron más o no, porque incluso ella decía que algunos ni siquiera era porque pudieran viajar, sino porque leían más. Entonces no se trata del hecho del viaje, sino el hecho de tener como ese deseo de conocer otras culturas. Entonces, esa razón es la que nos lleva a decir que la C no puede ser, porque dice no se trata de una generación extinta que acumulaba viajes. No, no todos viajaban, no todos podían conocer el mundo de esa manera, pero sí lo conocían a través de la lectura y a través del diálogo. ¿Listo? Vamos ahora con otro tip, el 10º. Amplía el significado desde el contexto.
Ahí no vamos a tener la posibilidad de buscar en un diccionario o de preguntarle a alguien qué significa tal cosa. Entonces, cuando encuentren palabras importantes que no sepan con exactitud qué significan, pregúntense en ese contexto qué pudiera estar significando por las otras palabras que la rodean. Entonces, vamos a leer la pregunta que corresponde. ¿Quién nos ayuda a leer esa pregunta y sus opciones de respuesta? Ya esta sería la última que trabajaríamos el día de hoy y dejaríamos los otros tips para la siguiente. Bueno, entonces los invito a que la lean ahí por su cuenta y ahorita discutimos la respuesta. A ver quiénes han alzado la mano para participar. Samuel, Profe, yo creo que es la C porque el provinciano global es cerrado y exige sus propias comodidades y el cosmopolita es todo lo contrario. ok. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene otra o está de acuerdo con Samuel? Efectivamente. Ay, no era. Ay, sí era. La C es la respuesta correcta y por las razones que tú has aludido. Eso está bien. Entonces, me gustaría escucharlos ahora de esos 10 tips que vimos hoy. ¿Cuál consideran que es el más importante? Los voy a repasar, que tengamos una mirada rápida. Lee primero la pregunta, luego el texto. Lee con propósito. Me bajo por aquí. El tercero es identifica la idea central. El cuarto, reconoce la intención comunicativa. El quinto es analiza el uso del lenguaje. El sexto es no respuestas desde el conocimiento previo, sino desde lo que nos muestran los textos. El séptimo es ubicar cada fragmento según su función, es entender para qué sirve cada párrafo. El octavo es seguir las pistas del tono y las emociones del narrador. El noveno tip es relacionar, que se me fue, relacionar el título con la tesis del texto. Y el décimo es ampliar el significado desde el contexto. Quiero escucharlos. ¿Cuál les parece que es el tip más importante y por qué? O uno que ustedes puedan poner en práctica o que hayan tratado de poner en práctica en estos ejercicios. Quiero ver Profe, manitos arriba. Dale. profe, para mí el más importante es el de contestar simplemente solamente la información y no de la perspectiva de uno. Porque, porque pues usted puede aplicar todo lo que los anteriores, pero si al final va a contestar con lo que sabe y no con lo del texto, entonces es como el más importante para mí. Perfecto. Y pasa mucho que se empieza a mezclar lo que yo sé con lo que el texto me dice y entro como en contradicción. Muy bien, Riago, ¿tú qué dices? ¿Cuál es el más importante para ti? Diría yo que interpretar el tema principal porque del texto, porque básicamente de eso sale todo, ¿no? De eso sería todo. Y uno comprender, ¿no? De cuál es el propósito del texto, cuál es el tema, pues le sirve a uno para muchas cosas, para saber Sí, cuál es la función o eso. sí, es clave identificar la tesis. Tenerla clara va a ayudar, pero muchísimo para poder desarrollar la prueba. ¿Qué dice María Salomé?
Bueno, profe, para mí uno de los más importantes es leer primero la pregunta, ya que no solo le da a uno una visión más clara y a la hora de leer el texto le ahorra más tiempo, porque a veces no es necesario, ya que el IFES también es una prueba más de estrategia, necesitamos jugar con el tiempo y pues tener todo bajo control. Entonces, si ya leemos la pregunta y sabemos qué nos están pidiendo, es más fácil llegar a la respuesta. Sí, señora, muy bien. Bueno, chicos, muchísimas gracias por su atención, por haber participado y pues nos veremos en una próxima oportunidad. Cuídense mucho.